Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una estantería propia, una estantería que he hecho con un shape y bueno, esta la vamos a utilizar en lugar de la estantería convencional con Machine Simulator. Entonces, vamos a ver cómo lo hemos preparado. Tenemos la estantería convencional, o sea, lo que es el stacker. Con la estantería convencional, que sería con el rack, ¿vale? Pues bueno, hemos usado sin el rack. Entonces, en lugar de la estantería convencional, he colocado una estantería propia que, como ven, tiene distinto número de columnas, ¿vale? Y el mismo número de filas, no, distinto también. Distinto número de filas y de columnas, ¿vale? Con lo cual, lo único que he respetado han sido las anchuras y ya está. Bien, esta estantería bueno, vamos a ver todo lo que tenemos. El stacker, al estar funcionando con una estantería que no es suya, sino que la hemos colocado nosotros, entonces no vamos a ir a las posiciones de carga y descarga y de estantería que tiene él, sino que vamos a controlarlo nosotros. Entonces vamos a controlar las palas para ir hacia atrás, las palas, o sea, hacia adelante, hacia atrás, el freno para que se sujete la caja en el transporte del stacker, ¿vale? Todo esto como salidas. Eh, Después, salida analógica de el eje en horizontal y salida analógica del eje en vertical. Y después la entrada analógica del eje horizontal para comparar lo que estamos dando con lo que estamos recibiendo, con lo que estamos leyendo, y la entrada analógica del eje vertical también, ¿vale? Bueno, el chasis, el rack, bueno, el rack no lo usamos, el chasis lo dejo por defecto de color amarillo y únicamente he quitado el rack, ¿vale? Bien, eso en cuanto al stacker. Entonces, en lugar del rack, bueno, he colocado, si vamos por orden, he colocado un armario de control, ¿vale? Que lo tengo aquí. Entonces, en este armario le he colocado un pie, como siempre, lo que es el armario, y después el botón de marcha, el botón de paro, el botón de carga, el botón de descarga, ¿vale? A cada una les he asignado las entradas y salidas correspondientes. Las entradas en cuanto a las pulsaciones y las salidas en cuanto a los pilotos de luz. Después, en WordPad he creado lo siguiente. Bueno, esto lo recojo. He creado un WordPad, nada, una caja convencional, ¿vale? A la cual le he asignado el modelo en cajas Box Palette 00, un creador de cajas y un destructor de cajas. Al creador de cajas le digo que me cree en intervalo 0, es decir, que me va a crear justo cuando yo le active la salida digital 4 desde el PLC, entonces me va a crear una caja. Y ya está, nada más. Después el destructor me va a destruir cuando yo active la salida digital 5 y nada más. Eso en cuanto a WordPad. Luego cintas las he puesto estáticas, la de entrada y la de salida. No les he asignado ni avance ni retroceso, con lo cual van a estar estáticas. Y después lo que es la estantería he colocado un modelo 3D en formas básicas, modelo 3D, y a este modelo le he asignado pues el modelo mío, ¿vale? De estantería dentro de modelos, pues mis modelos, estará estantería aquí, pues este modelo, ¿vale? Entonces, bueno, a destacar que en este modelo
no lo he hecho colisionable, ¿vale? Lo podía haber hecho estático, no lo he hecho colisionable, ¿vale? Y en lugar de hacer colisionable el modelo, a ver, ¿por qué no lo he hecho colisionable? Porque si lo hago colisionable, no es el caso porque este modelo no es muy complejo, pero si fuese muy complejo, ¿qué ocurre? Pues que tiene que hacer muchas operaciones el PC para saber dónde colisiona y dónde no, ¿vale? Porque se ajusta las colisiones a lo que es el modelo, al ser un modelo 3D, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Sustituyo esto por aquí en los estantes, he colocado piezas estáticas, ¿vale? De estándar, de cubo, que si le digo que sea visible, la vemos, ¿vale? Las he hecho coincidir con cada uno de los estantes, ¿vale? Y a estos sí que, bueno, pues eso tengo aquí cada pieza, ¿vale? Pues le he colocado una fija, o sea, he hecho una pieza, la he adaptado a las dimensiones del estante y después ha sido pues con duplicar, duplicar, duplicar y ya está, y asignarles el nombre, ¿vale? Y posicionarlas debidamente. Entonces me han salido pues muchas estantes, hasta 40 estantes, ¿vale? Porque, bueno, pues cada punto de dejada de caja tiene dos estantes. Y, bueno, pues esto, si yo le doy aquí para ejecutar, bueno, pues si pulso marcha, se me enciende lo del botón de marcha, carga, descarga, el paro, bueno, pues lo de siempre, ¿vale? Lo de siempre. Si yo aquí le digo la luz del botón de carga, la de descarga, la de marcha, la de paro, después que me cree un WordPad, bueno, y así sucesivamente, ¿vale? Bien, entonces con esto he hecho lo que es la máquina de Machine Simulator. Entonces esta máquina la muevo por las entradas, salidas y las analógicas con programación en PLC. Y vamos a ver qué es lo que he hecho en el PLC. Bien, en el PLC tengo en bloques de programa, lo tengo ya ejecutándose, pero bueno, es indiferente. Entonces, tengo como es mi costumbre, bueno, desde el main he llamado a lo que son el refresco de las entradas y salidas, tanto digitales como analógicas. Llamo al control general, que es este, que es el que me controla el armario. Llamo al control de carga con la condición de que no esté descargando, de que se le pida carga o de que esté cargando. Y llamo a la función de descarga con la condición de que no esté cargando, de que se solicite descarga o que esté descargando. Entonces, bueno, ya vemos aquí unas variables. Estas variables las he creado como siempre en DBMem. En DBMem lo que tengo son las entradas digitales, botón de carga, botón de descarga, botón de marcha y botón de paro. El resto lo he dejado libre. Entonces esto lo he dejado libre, pues en previsión, pues con otros proyectos y tal. En salidas digitales tengo la carga, la descarga, marcha, paro. Esto todo es referente al armario, a los pilotos del armario, el creador del WordPad, el destructor, para adelante, para detrás y freno. Y el dirigirse a un sitio u otro, pues lo hago con entradas analógicas, leo la posición del eje horizontal, la posición del eje vertical del stacker, y con la salida analógica le digo que vaya al eje horizontal a la posición que sea y al eje vertical a la posición que sea. Y después en M guardo
los estados o las etapas, digamos, del armario. Marcha, paro, carga, descarga, que está cargando, que está descargando. Y después guardo aquí en fila un array de 0 a 4, ¿vale? Que son reales. A esta fila le he dado las posiciones de cada una de las filas, ¿vale? Tenemos 5 posiciones. Las columnas le digo de 0 a 5, le doy también las posiciones de las columnas 0 a la 5. La 0 sería el punto de carga y de descarga, ¿vale? En posición de columna 0, en posición de la columna 0 y posición de la fila 0.12, de tal forma que podemos cargar entrando por debajo del 0.12 o descargar saliendo por debajo, porque en fila es lo que sería la altura, y columna pues en la 0, ¿vale? Y después estas son las correspondientes a las estanterías. Y después tengo un array que es booleana del 1 al 4 y del 1 al 5, que son los números de las estanterías en filas y en columnas. ¿Vale? Aquí lo único que guardo si tiene caja la estantería o no tiene, cada una, ¿vale? Por separado. De tal forma que voy llenando y sé por dónde va. Si le pido vaciar, pues sé qué es lo que tiene caja y qué es lo que no. A donde no tiene caja no va a ir a vaciar, y a donde tiene caja no va a ir a llenar, porque ya la tiene. Bien, pues con esto continuamos viendo el programa. Desde el main lo primero que llamamos a entradas-salidas, que como siempre las entradas digitales las asigno a la memoria de la DBMM entrada. La memoria la asigno a las salidas digitales, ¿vale? La carga la asigno a la CUZ 2.0 y así sucesivamente. Y después, en cuanto a las analógicas, ya sabemos que en el DB analent y en el DB analsal, que son estas dos DBs, es donde las tenemos, como ya hemos visto otras veces, y ahí le asignamos en entradas analógicas pues lo que está leyendo por el DB anal end, que es lo que nos llega de Machine Simulator por comunicación, lo asigno a la memoria DBMEM EA eje horizontal, que convenientemente es de tipo real. Lo mismo en la siguiente al eje vertical, y en las salidas pues al revés. Lo que tengo en la memoria, es decir, lo que yo he calculado a dónde tiene que ir, pues se lo asigno a la salida analógica correspondiente, tanto en vertical como en horizontal. Bien, pues esto es en cuanto al main, entradas, salidas. Ahora vamos a ver el control del armario. El control del armario, bueno, pues cuando se pulsa el botón de carga, si no se pulsa el botón de descarga y no está descargando, entonces se memoriza carga y se queda memorizado. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se pulse el botón de descarga. Con la memorización de carga activa la salida digital de carga, con lo cual se nos va a encender el piloto de carga, del botón de carga. Lo mismo con la descarga, ¿vale? Y después el controlar la marcha con el botón de marcha, si tiene seleccionada carga o descarga, tiene que tener alguna seleccionada, porque si no le dices marcha, ¿y a dónde va? ¿No? A ningún sitio. Y hasta que llegue el botón de paro, se pone en marcha y se queda realimentado. Vale. Después, con el botón de marcha, o sea, con la memoria de marcha, activa la salida digital de marcha, que esto lo que hará será encendernos el piloto del botón de marcha. Y con el de paro, pues lo mismo. Vale, el botón de paro, cuando pulsamos el botón de paro, si no está
perdón, hasta que no se pulse el botón de marcha, se queda en paro y se memoriza en paro, y cuando se pulse el botón de marcha, pues quitará la M paro y se pondrá en marcha. Se pondrá en marcha si tiene condiciones, y si no, pues simplemente se quitará el paro. Y ahora con el paro, pues activa lo que es el piloto del paro. Bien, entonces ya hemos visto el control general. Ahora vamos a ver, bueno, tenemos la carga y la descarga. Entonces, con la carga controlamos lo que es la carga del stacker. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a ver las etapas. Bien, carga del almacén. He definido, bueno, como siempre, he definido unas entradas y salidas, tanto digitales, entradas digitales, salidas digitales, analógicas también. He calculado las posiciones del stacker en horizontal y en vertical en la cinta de entrada, en la fila 1 columna 1 y en la fila 5 columna 5. Luego, desde la 2.35 hasta la 8.35 lo he promediado y me ha dado esto. Si vemos aquí en la barra de fórmulas, pues está claro. Esto es igual a J6, esto es igual a J7 y lo demás pues es J9 igual a J13 menos J9 partido por 4, y esto la anterior más esto, o sea, más la anterior, esto más la anterior y esto más la anterior. Y con esto exactamente lo mismo. Bien, con esto he calculado las posiciones y las he colocado en el programa donde hemos visto, en el DBMEM correspondiente. Ahora vamos al grafet de carga del almacén. Lo primero, está esperando ¿a qué? Pues a que no esté descargando y a que esté el piloto de carga, o sea, seleccionada carga, y además se pulse marcha. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Buscar una fila columna vacía, la primera. Entonces busca la fila y columna vacía, y si hay vacía se va a la etapa 2, y si no hay vacía vuelve a la 0 a esperar. ¿Qué hay vacía? Vale, pues crea una caja. ¿Qué es lo que hace? Pues activa el Workpack Creator y dice que está cargando. ¿Durante cuánto tiempo? Pues durante ¿hasta qué condiciones? Hasta que pase un tiempo, o sea, durante un tiempo. Después va a cargar la fila y columna 0, que carga el stacker en fila columna en la 0, es decir, en la carga origen. ¿Hasta cuándo? Hasta que el stacker me da un fin de stacker. Después descarga en fila columna hasta que me da un fin de stacker. ¿Vale? Y aquí ya irá a la fila y columna calculada y después vuelve al inicio. La descarga del almacén, pues básicamente es prácticamente igual. Espera a que esté descargando, será descargando, descarga y marcha. Vale, entonces busca fila columna vacía. Si hay fila columna llena, vale, pues se va a la 2. Y si no hay, pues se espera. En la 2 carga la fila y columna a descargar. Esto ya lo hará en la fila y columna y pasa a la 3. Entonces le dice que cargue al stacker una vez que haya llegado a... le dice carga fila columna, le dice que cargue al stacker en la celda llena. Entonces le pone load on y strobe a la vez que le ha puesto fila y columna. Espera a que el stacker haya empezado a mover. Una vez que ha empezado a mover, espera a que el stacker haya cargado, y cuando ha terminado ya de trabajar, ha cargado. Entonces, ahora ya carga la posición de descarga, ¿vale? No los bits, sino a la posición directamente, y descarga el stacker. Descarga el stacker, le dice que va a descargar hasta que el stacker se mueve. Cuando se mueve,
espera el stacker descargado hasta fin de movimiento y después destruye la caja. Está un tiempo y vuelve al inicio, de tal forma que continuará descargando. ¿Cargar el stacker? Vale, pues calcula la posición de cargar. Vale, bueno, lo primero que hace es posiciona por debajo, o sea, en la posición vertical -1. Vale, la horizontal va a la horizontal que se le ha dicho, y a la vertical va a la vertical -0.1. Entonces espera que haya llegado y cuando ha llegado saca la pala, según el sentido va hacia adelante o hacia atrás, es decir, el stacker puede cargar ¿dónde? Pues en el punto de origen o en el caso de la carga o en la estantería en el caso de la descarga. Entonces, según sea un caso u otro, irá la pala hacia adelante o hacia atrás, espera un tiempo, sube el brazo con la carga, ¿a dónde? Pues a la posición que hemos visto que tenía la carga más 0.1. ¿Para qué? Pues para que se haya liberado y espera a que haya llegado a la vertical, para que se haya liberado la caja de donde estaba. Después recoge pala, ni hacia adelante ni hacia atrás, con lo cual recoge durante un tiempo y fin. La descarga, pues básicamente igual, lo que pasa que en la carga entra por debajo y en la descarga entra por encima. En la carga sale por encima, más 0.1, en la descarga sale por debajo, menos 0.1. Vale, y básicamente es lo mismo. Bien, pues ahora vamos a ver en el programa, bueno, pues en la carga, en la etapa 0, mira que no esté descargando, mira que este carga, el piloto de carga, y que esté activa la salida de marcha. Si está así, pasa a la etapa 1. En la etapa 1, si tiene una fila columna que está entre la 1, digamos fila 1 y fila 5, y entre columna 1 y columna 6, ¿vale? Si está así, quiere decir que hay caja. O sea, hay hueco para dejarla. Entonces, incrementa la etapa, o sea, aquí ha calculado ya la fila y columna en donde tiene que ir a descargar, ¿vale? Entonces pasa a la 2, espera un tiempo, que es cuando saca el brazo, después carga hasta fin de stacker, en la 4 le manda ir a la fila columna de descarga, espera a que el stacker haya empezado a mover, en la 5 espera a que haya terminado de mover, en la 6 ya descarga la caja en la estantería hasta que el stacker haya terminado el trabajo. Y después, en la etapa 1, si la fila es mayor que 4 y la columna es mayor que 5, pone un 0 en la etapa. Es decir, ya están todas las estanterías llenas. Y en la 7 también. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos el segmento de temporizadores. En la etapa 2 espera el tiempo. En la etapa 2 esperaba el tiempo, ¿vale? Que haya terminado. Bueno, pues en la etapa 2 espera 200 milisegundos, es decir, 2 décimas de segundo, para cumplirla. Activaciones. Si la etapa es mayor o igual que 2, dice que está cargando. Si la etapa es 2, activa la salida del Worldpack Creator, es decir, la tendrá activa durante 2 décimas de segundo. ¿Vale? En la etapa 2, una vez que ya sabe que hay caja, pues en la etapa 2 crea el palet, la caja. En la etapa 3 pone 0 a fila columna. ¿Para qué? Para dirigirse a la posición 0. En la etapa 0
pone 0 en la fila columna. Este es en la fila I columna I, que es a donde se va a dirigir, ¿vale? La fila I columna I es a donde se va a dirigir, y la fila columna pues es la que tiene memorizada para ir, digamos, de celda, ¿vale? Esto es a donde se dirige, que en el caso de ser 0, las dos se dirige a origen, que sería en la etapa 3. Y en la etapa 4, lo que haya en fila lo pone en fila I y lo que haya en columna lo pone en columna I para dirigirse al destino, es decir, a la celda. ¿Vale? En la etapa 3 cargará el stacker, o sea, porque se ha dirigido a la fila 0, columna 0, y bueno, lee la entrada analógica de horizontal, la de vertical y el sentido de la pala igual a verdadero, ¿vale? Sin embargo, en la descarga del stacker el sentido de la pala será falso. Bien, y además, en lugar de a la fila I columna I, en la descarga irá a la fila columna, es decir, la fila I columna I tendrá un 0 y la fila columna en la descarga pues será fila columna de lo que es el almacén. Entonces, la salida horizontal y vertical lo pone en la salida analógica directamente. La para adelante y atrás, según la orden, pues pondrá las salidas y con el fin del stacker. La descarga es exactamente igual, o sea, tanto la función de carga como descarga se le ataca de la misma forma. Luego en la etapa 6, en estantería, fila columna, memoriza que hay una caja en la estantería, ¿vale? En fila columna. En la etapa 2, 4, 6, inicializa el fin del stacker. Y después, para buscar la fila y columna vacía, esto lo he hecho pues porque me resulta más cómodo introducir SCL y pues más que nada por los if y por los for, por los bucles, ¿vale? Y las condiciones. Entonces, si la etapa está a 1 y si no hace no hace nada de aquí, pero en la primera etapa pone libre a falso, pone inicializa fila y columna y después para fila igual a 1 hasta 4, para columna igual a 5, a 1 hasta 5, mientras libre sea falso, ¿vale? Pues si en la estantería fila columna es falso, es decir, no hay caja, entonces libre igual a verdadero. Digamos, ha terminado, ya ha encontrado la estantería libre. Entonces ya la fila la pone en F, la columna la pone en C y habría terminado el bucle. Que no, pues continúa hasta que encuentre, ¿vale? Ahora, si libre es falso, es decir, si ha terminado, si ha encontrado una fila columna, si no ha encontrado fila columna vacía, porque si la ha encontrado lo pone a true, si no la ha encontrado continúa en false, que es como empieza. Entonces pone a columna y fila y columna a 100, con lo cual ya sobrepasan al número de fila y al número de columna, es decir, es mayor que 4 y mayor que 5, son 100, 100, y pone a cargando 0 y paro verdadero, es decir, aquí activaría ya el paro. Vale, bueno, esto en cuanto a la carga. En cuanto a la descarga, pues será similar a la carga. Vale, en la etapa 0, si no está cargando, descarga y marcha. En la etapa 1, si tiene una fila columna de donde descargar, es decir, que es fila mayor que 0 y menor que 6 y columna mayor que 0 y menor que 7, que quiere decir que hay una fila columna de la que descargar, pues entonces pasa a la etapa 2. En la etapa 2, bueno, pues lo que hará será, sigue para adelante, es por analogía con la carga. En la etapa 3 espera a fin del stacker. En la etapa 4 mueve el stacker, ¿vale? Espera que se esté moviendo porque se dirige hacia la estantería.
En la etapa 5 espera a que haya terminado el stacker y en la etapa 6 pues espera no fin de stacker. No, esto es al revés, esto lo he hecho al revés. En la etapa 3 espera a que haya iniciado, en la etapa 4 espera a que haya terminado con la carga en la estantería, en la etapa 5 a que haya iniciado hacia el origen o hacia el destino, que es lo mismo pero en el lado inverso, en la otra cinta, y en la etapa 6 espera a que haya terminado. Y una vez que ha terminado, en la etapa 7 espera el tiempo, en este caso no es de crear el WordPad, sino de destruirlo, y ya está. En la etapa 1, si la fila y columna son mayores que 4 y 5, entonces quiere decir que ha terminado ya, que está todo libre, entonces porque estamos en la descarga, tiene que encontrar la primera ocupada, entonces se va a la etapa 0. Y en la etapa 8, pues también como termina se va a la etapa 0. Temporizaciones, bueno, pues el stacker, o sea, una vez que deja el stacker la caja, lo que es el destructor lo tiene activado durante 2 décimas de segundo, tiempo suficiente para que desaparezca la caja. En activaciones, si es la etapa mayor o igual que 2, dice que está descargando. Si es la etapa 7, activa el destructor. En la etapa 5 pone un 0 en fila columna y en la etapa 0 pone un 0 en fila columna porque todavía no ha empezado a calcularla, la fila y la columna. En la etapa 4 se dirige a la estantería, ¿vale? Entonces, en primer lugar, en la 0 pone fila columna a 0. Después calcula la fila y la columna de la estantería. En la 4 pone fila y columna en fila y columna I para moverse hacia la estantería. Y en la 5 pone un 0 en fila y columna I para moverse hacia el destino. Entonces, ahora en la etapa 3 le manda a cargar el stacker y en la etapa 5 le manda a descargar. Exactamente igual que antes, ¿vale? Pero con los dos en el sentido falso, es decir, como la estantería está en el mismo sentido que la descarga, vale, pues en los dos es el sentido de pala false. Luego en la etapa 6 desmemoriza que en la estantería, en fila columna, haya una caja, o sea, la libera. Y después en la etapa 2, en la 4 o en la 6, hace un reset a fin del stacker. Busca columna vacía, pues exactamente lo mismo que antes, lo que ocurre que ahora lo que tiene que hacer es buscar la columna vacía, ¿vale? En lugar de llena. Entonces libre es falso, o sea, no está libre. Empieza por la fila 1 columna, o sea, por la fila 0 columna 0. Para la fila 1 hasta la 4, para la columna 0 hasta la 4, mientras no haya llegado a leer una estantería libre, mira a ver si la estantería está llena. Si está llena, pone libre a verdadero. Antes buscábamos vacía, ahora la buscamos llena. Esto realmente sería busca fila columna llena, ¿vale? Entonces cuando está llena, pues libre lo ponemos a true. ¿Por qué he puesto libre? Pues por analogía, porque es igual que la carga. Y después ya, en el caso de que esté llena ya, en la fila columna ya le ponemos el valor de fila y la columna, con lo cual de aquí a retornará con un valor en fila y columna. ¿Vale? Esto lo hace en la etapa 1. Y ahora, si no libre, es decir, si no ha encontrado caja en una fila columna, entonces fila y columna las pone a 100, con lo cual están ya fuera de los máximos permitidos del 4 y el 5, y pone cargando igual a falso y paro igual a verdadero. Bien, eso en cuanto a la carga y la descarga. Luego, la carga del stacker, ¿cómo lo hace? Bueno, pues la carga del stacker, pues lo primero, la entrada analógica horizontal
tiene que ser mayor que 0.2, ¿vale? Para poder restarla, entonces a la entrada horizontal le resta 0.02 y le dice horizontal negado, digamos, menos. Y le suma 0.02 y le dice horizontal plus. Es decir, si ha llegado a horizontal menos 0.02 y horizontal más 0.02, diremos que ha llegado, ¿vale? La vertical lo mismo, ¿vale? Bien, entonces ahora, si horizontal, si la salida analógica de horizontal es mayor o igual que la menor de que esperamos de horizontal, es decir, a la salida analógica de horizontal menos el 0.02 y es menor o igual que la mayor, es decir, que está entre las dos, vamos, a ver, está entre las dos la lectura, está entre las dos, bien, y lo mismo con la vertical, entonces dirá que fin de movimiento. Es decir, aquí ha terminado de moverse el stacker, ha llegado a donde queríamos. Entonces ahora, bueno, pues si la etapa es igual a la etapa A, es decir, si por lo menos ha pasado una vez por aquí y por debajo, y está en etapa 0, pues pasa a la etapa siguiente. Si está en la etapa 1, pasa a la etapa siguiente, es decir, solo va a estar un ciclo en la etapa 0 y un ciclo en la etapa 1. En la etapa 2 espera fin de movimiento, en la etapa 3 espera tiempo, en la 4 fin de movimiento y en la 5 tiempo. Vale, ¿por qué? Pues porque lo primero que hace es, estamos en la carga, pues en la carga lo primero que hace es entrar por debajo hasta fin de movimiento, sube para recoger la caja y sale por arriba, ¿vale? Ya con la caja. Entonces, una vez que termina el movimiento, espera un tiempo fuera, sube y recoge, a ver, no, saca por debajo, espera un tiempo, pasa por encima, espera otro tiempo y ya para sacar, ¿vale? Y bueno, ¿cuánto es el tiempo? 2 segundos, ¿vale? En la etapa 3 y en la etapa 5. Después aquí, en la etapa 1, la columna la pone en horizontal y la fila en vertical Y, ¿vale? De donde quiere ir. En la etapa 2, si vertical Y es mayor o igual que 0,1, entonces va aquí, ¿vale? O sea, vertical Y le resta 0.1 y va a vertical. ¿Para qué? Para meterse por debajo. Ahora, si es menor que 0.1, pues nada, pues pone el valor que sea, pero no va a ser menor, porque ya me he encargado de que sea siempre mayor. Y después la horizontal va a donde le toca. En la etapa 3, entre la 3 y la 5, si no hay sentido de pala, pues va la pala hacia adelante, y si hay sentido de pala, va hacia atrás. Y en la 4 le suma a la vertical, ¿para qué? Para sacarlo por encima, ¿vale? 0.1. Entonces en la 4 activa el freno para sacar la vertical con el freno y en la 6 fin. Entonces lo que es la descarga del stacker pues es muy parecido a la carga. Lo único que la descarga entra por arriba, baja y sale por debajo. Y así deja la caja. Entonces si la horizontal es mayor o igual que 0,2, le quita para saber que ha llegado. Si es, bueno, le suma para saber que ha llegado, que tiene que estar entre estos dos valores. Eso tiene que coincidir, que es la lectura analógica más un valor y menos un valor
tiene que coincidir con la salida analógica, es decir, la salida analógica tiene que estar entre estos dos valores, y en vertical lo mismo. Entonces, cuando están entre esos valores, fin de movimiento, y después en la etapa, lo que aquí también obligamos con la etapa A pasar como mínimo un ciclo, ¿vale? Entonces, en la etapa 0 pasa un ciclo y la incrementa. En la etapa 1 lo mismo. En la etapa 2 espera fin de movimiento. En la etapa 3 el tiempo, ¿vale? En la etapa 4 fin de movimiento. En la etapa 5 el tiempo. Es lo mismo que en el otro caso. Y en la etapa 6 pues se va a la 0. El tiempo serán 2 segundos en la 3 o en la 5. Y después en la 1 pues mueve la posición a donde queremos ir en fila columna a la horizontal y a la vertical. ¿Vale? O sea, de columna y de fila a la vertical. En la etapa 2, bueno, pues añade un 0.1 a la vertical y lo saca por la salida analógica. ¿Para qué? Porque va cargado, va a descargar, entonces tiene que entrar por encima. Y en la horizontal, pues, ¿dónde tiene que estar? En la etapa 3, entre la 3 y la 5, según el sentido de la pala, va para adelante o para atrás. En la etapa 4, si es mayor o igual que 0.1, le quita 0.1. Si es menor que 0.1, pues nada, se lo deja. ¿Para qué? Pues para salir por debajo. ¿Vale? Será mayor que 0.1. Después, si la etapa es mayor o igual que 3, resetea el freno, o sea, quita el freno, para que ya en la 4 haya quitado el freno a la hora de bajar, y en la 6, fin. Y después la pasa a la etapa A para asegurarnos el ciclo. Bueno, pues esto nos da lo siguiente. Bien, ya tenemos todo ejecutando, lo tenemos conectado. Entonces le digo que me cargue y le digo iniciar marcha. Entonces entra por debajo a cargar, sale por arriba, va en busca de la primera estantería, entra por arriba y sale por debajo para descargar. Como vemos, tiene margen más que suficiente para cargar y para descargar. ¿Vale? Bueno, pues así cargaría todas las cajas. Yo le pulso paro, terminará de cargar esta. Primero llenaría una fila, luego la siguiente así. Bien, ahora le vamos a mandar descargar. Entonces lo primero va a por la primera caja, la recoge y la descarga. Como vemos, ha entrado por abajo, sale por arriba, descarga la primera caja, la destruye. Y así sucesivamente con todo el resto. Coge la segunda, va a descargar, bueno, lo mismo que la primera. Una vez que la deja, destruye, va por la tercera, como vemos entra por debajo, sale por encima para cargar, y para descargar pues hace lo contrario. Entra por encima y sale por debajo. Bien, ahora se destruye y fin. Ya con esto, bueno, podríamos mandarle cargar, le paro y bueno, y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, pues espero que les haya gustado el tutorial. Como vemos, son dos formas distintas de tratar el stacker. Podemos hacer las estanterías que queramos dentro de lo que nos quepa, y como vemos pues es bastante sencillo. Bien, pues espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.